Hoy, en Mundo Hacker, Su fusil, en verdad, será un teclado de un ordenador. un simple error humano puede abrir las puertas para un ciberataque del más alto nivel. Tenemos una responsabilidad enorme en la vigilancia de oleoductos, gasoductos. La idea es que yo he traído estas USBs, todas estas están infectadas, tienen un bichito. Vamos a dejar estas USBs por ahí a ver si la curiosidad mató al gato. ¿Alguna vez se han preguntado qué pasaría si un hacker deja sin electricidad a todo un país? Prefiero que piensen que atacan los del sur, aunque es el país del norte el que está atacando. Quiere decir que en un segundo te puedes robar la vida personal y la vida laboral. Al momento de enchufar, ¿sí?, va a aparecer una pantallita negra durante una milésima de segundo. En su computador. En su computador. Ok. Justamente han dicho de que se ha reconocido al ciberespacio como un ambiente militar. Sí. No puede ser. Sí. Si tengo contraseña del Wi-Fi de su casa, ya tengo acceso no solamente a su máquina, sino a la red de la familia. Hoy, ciberdefensa e infraestructuras críticas. Cuando hablamos de ciberguerra o ciberdefensa, no son conceptos sacados de películas de ciencia ficción de los años 80. Tal y como funciona la vida en los países desarrollados del mundo, un buen ataque informático puede ser igual de devastador para la población que la más poderosa de las bombas. Cada vez son más los estados o grupos que recurren a acciones de ciberguerra y cibersabotaje como medida de presión. Información personal de empleados gubernamentales robada, apagones eléctricos en todo un país y televisiones nacionales hackeadas son algunas de las acciones que han tenido resonancia en los medios de comunicación en años recientes. No tengo idea. No. ¿Fiscalía tal vez? No sé si de pronto la policía tenga algún departamento específico para eso, pero... Pues como tal en Colombia no, pero sí entendería de pronto, por ejemplo, la ONU. La CIA. No sé. Algo así, como súper privado. Me hago como la idea de un ataque precisamente pues a algún sistema operativo, sea móvil o un computador. Como un tipo de virus. Como que se meten a tu privacidad, como por lo menos un ataque a Facebook, de que sacan todo al público. De una guerra en línea. Que puedan acceder a información pues privada de una forma ajena. Pues lo entendería como un virus y un antivirus. Entonces, de pronto como la interacción entre ellos. No sé, alguna forma de ataque por medio de redes sociales o internet. Como algún sistema que tenga muchas vulnerabilidades. No sé. Toda una estructura de cómo le llamen los informáticos y todas las redes y las líneas que conectan entre sí. Difícil, no se me ocurre nada. La verdad no sabría. ¿Como en un programa o algo así? Antonio, hemos podido ver cómo en la calle la gente realmente no sabe qué es ciberdefensa ni tienen idea qué son infraestructuras críticas. Yo creo que teniendo en cuenta que todos podemos ser víctimas de un ciberataque de este tipo, pues es clave que conozcamos cuáles son las instituciones y quiénes están para protegernos. Así es, Juanita. Una cosa muy importante, como ciudadanos no podemos hacer gran cosa para evitar estas catástrofes en el ciberespacio, pero sí podemos conocer a la gente que trabaja en su protección y a las instituciones que se encargan de generar el plan de ciberdefensa. En este caso lo vamos a ver con verdaderos expertos, gente que trabaja en ciberdefensa. Son especialistas también en ciberseguridad. Ellos son hackers. Las infraestructuras críticas, represas, procesos industriales, centros de logística, aeropuertos y centrales energéticas están en el punto de la mira. Y ya han habido ataques contra este tipo de servicios tan vitales para la sociedad. Al más puro estilo de la Guerra Fría y a escala global.
Los ciberataques suceden en silencio, provocando en ocasiones pérdidas económicas para los países o instituciones atacados. Hola Antonio, estamos hablando de ciberguerra. La gente desconoce un poquito qué es eso y además suena un poquito asustador y tienes hoy acá dos duros que nos van a hablar del tema. Sí, Juanita, tenemos a dos buenos compañeros, tenemos a Leo, tenemos a Gabriel. La verdad que ellos incluso trabajan directamente en este área. Ahora, Leo, me gustaría decir, hay una cosa que yo veo muchas veces confusión incluso entre las Fuerzas Armadas, ¿no? Es decir, el generar un cibersoldado, yo entiendo que no es una cosa trivial, ¿no? Es algo realmente complicado. Efectivamente, de hecho para llegar a ser un cibersoldado se requiere recorrer un camino bastante importante. Es un conocimiento que se tiene que ir forjando a través del tiempo. No es como lo muestran las películas, que en 1 minuto, 2 minutos hacen una intrusión a una infraestructura crítica. Pero sí, se debe tener unos conocimientos básicos y posteriormente una especialización. Formar al cibersoldado en una especialización concreta. Ahora bien, existe el otro aspecto, y es que del ambiente civil, ya hackers con experiencia, con formación de años, pasan a incorporarse a fuerzas militares y de policía. Y es aquí donde se nutre de conocimiento tanto de las fuerzas militares como la policía. Hay un intercambio de operaciones y una formación y conocimiento que se crea y se hace sostenible a través del tiempo. Sí. Los gobiernos y organizaciones internacionales apenas están comenzando a estudiar las repercusiones legales y sanciones asociadas a la ciberguerra. Colombia es uno de los países de la región que más ha avanzado en construcción de una política de ciberseguridad nacional. En 2016 se presentó el COMPES 3854, que traza los lineamientos de la Política Nacional de Seguridad Digital. Leo, me gustaría, hay una cosa que siempre enfrento cuando hablo con mandos, etcétera, y es que piensan que el periodo de formación de un cibersoldado es muy corto, que serían 2 meses. ¿Cómo es esto en realidad, para tener cibersoldados? En realidad no es así, no es una fantasía. Aunque en el cine, en los libros, se muestra así, no es en verdad. Se debe recorrer un trayecto bastante importante. Se deben tener unas bases en temas de tecnología y conocimientos de sistemas operativos, de redes, y a través del tiempo llegar a un punto en donde se debe seleccionar una especialidad. Pensemos en la vida real. ¿Cuánto tardamos en tener un capitán, un teniente? Hay una academia militar, hay unos entrenamientos, hay unos estudios, hay unas operaciones en el ciberespacio, y estos cibersoldados, lamentablemente, es así. En cada grado aquí más o menos uno se demora entre 4 y 5 años, debe ser algo entonces igual. Pues ese sería el periodo que necesitamos efectivamente para disponer de lo que llamamos comandos ciber o cibersoldados, donde su fusil, en verdad, será un teclado de un ordenador. Señor general, para iniciar, ¿qué es CACOM? Somos, digamos, los que estamos llamados a cumplir la misión principal que tiene la Fuerza Aérea Colombiana, que es la defensa de la soberanía de nuestro país. ¿Cuál es el área de cubrimiento de CACOM 2? Todo el espacio aéreo de todo el territorio nacional y el mar territorial, todo ese bloque de aire que hay sobre nuestro país. Para el caso del Comando de Combate número 2 tenemos la 4ª División del Ejército, que tiene una jurisdicción en los departamentos de Meta, Guaviare y Vaupés. Yo había considerado que los radares eran fijos, pero estoy viendo que esos radares tienen unas ruedas y tienen unas bases, unos soportes en cada uno de los extremos. ¿A qué se debe esto? Básicamente este es un radar que fue diseñado pensando precisamente en esas características que tiene nuestro país, en donde la topografía es complicada, en donde tener un radar fijo, pues digamos que no siempre funciona para nuestras fuerzas porque necesitamos estarlos moviendo. ¿Qué tipo de infraestructuras críticas para el país resguarda, vigila CACOM 2? Tenemos una responsabilidad enorme en la vigilancia de oleoductos, gasoductos, todas las estaciones de bombeo y todas las infraestructuras que tiene que ver con la explotación de petróleo.
Pero adicional a eso también hay, digamos, muchas redes eléctricas que son las que prestan todos los servicios de energía para esas mismas estaciones. Esta valiosa labor que ustedes realizan, ¿la hacen apoyados en qué tipo de tecnologías? El Comando Aéreo de Combate número 2 pues cuenta con varias plataformas de inteligencia, plataformas de ataque, de evacuaciones aeromédicas para hacer todo lo trabajo de cooperación y desarrollo. Ahí adicionalmente tenemos pues un puesto avanzado de control de tráfico aéreo que se encuentra en San José del Guaviare, que es un radar TPS-70, es un radar militar el que tenemos nosotros en la operación para hacer el cubrimiento de todos los llanos orientales y qué es lo que está sucediendo en ese espacio aéreo. ¿Están los gobiernos, los Ministerio de Defensa, Ministerio de Interior, fuerzas policiales, están utilizando hackers para el intercambio de conocimiento? Es una pregunta bastante linda. Hace unos años era un tema muy vetado en los gobiernos. Hoy en día es ya muy común, ya hay hackers que se han involucrado en los gobiernos, hackers que están dispuestos abiertamente a colaborar con los gobiernos y lo más bonito de todo es que hay gobiernos que ya están dispuestos a aceptar esa ayuda que permite la creación de conocimiento para posteriormente hacer sostenible ese conocimiento en los gobiernos, en las fuerzas militares. Es un factor acelerador. Hemos dicho que tardan mucho en formarse y el contar con gente que son especialistas en ello, lo único que produce es una aceleración en la formación de estas unidades de ciberdefensa, ciberinteligencia o cibercomandos. Pero que los tengan como asesores, porque yo creo que ninguno de los tres, de ustedes tres por lo menos, aguantaría una prueba física si fueran cibersoldados, Mira, ¿no? Juanita, es que eso es claro. Mira, esto es bastante interesante. Hay países que ya están pensando incluso en eliminar algunas reglas para las personas que se van a dedicar a áreas específicas cibernéticas. Para que puedan entrar a hacer... Exacto. Okay. Ese es el caso, por ejemplo, en Estados Unidos. Están eliminando mucho esas reglas para las personas que no puedan cumplir las pruebas físicas. A continuación, en Mundo Hacker. Todas estas están infectadas, tienen un bichito. Pues vamos a repartirlas por aquí, sí, en algunas mesas. Me da un poquito de angustia y todo de ver lo que vas a poder ver acá. Mira, esa chica creo que ha cogido el USB. Sí, mira, lo va a enchufar. Sí. Se está ejecutando ya. Si te das cuenta, nos acaba de llegar este correo electrónico, lo tengo aquí como no leído, reporte de passwords. Ya regresamos. En la guerra de Kosovo en 1999 se produjeron actos de sabotaje por parte de los hackers, llegando a afectar a equipos estratégicos de la OTAN o la Casa Blanca. La respuesta de Estados Unidos fue contundente, llegando a plantearse incluso dejar sin internet a Yugoslavia. Pero el acto más conocido y tal vez también el más importante de guerra informática fue el que se produjo en junio de 2010 contra Irán. El gusano informático Stuxnet, que puede reprogramar sistemas industriales y controlarlos, afectó a las centrales nucleares iraníes. Medios de comunicación de prestigio internacional rastrearon el origen del ataque hasta Estados Unidos e Israel. Sus gobiernos lo han negado. Bueno, y hablando de estos temas, yo sí tengo una pregunta. Hablamos mucho de supuestamente fue tal país el que atacó al otro. ¿Uno realmente cómo sabe en el ciberespacio quién es el que está atacando? ¿Eso es posible? En realidad es bastante difícil saber de dónde vino un ataque. En este tipo de campañas, cuando, claro, se habla de que dice que sí, que Estados Unidos, que Rusia, que China, cualquier otro país, en realidad no es que ellos hayan salido en una prensa o en una sesión pública diciendo sí, fuimos nosotros, porque muchas de estas campañas son de ciberespionaje y esto no está permitido. Entonces, estas personas no hacen este tipo de denominación diciendo fuimos nosotros. Lo que pasa es que se les atribuye este tipo de operaciones por el origen o la importancia o el objetivo que tuvo justamente, y esto obviamente se alinea a distintos intereses internacionales en los que, claro, se busca, oye, sí, si han atacado a este país justo en este tiempo, a este tipo de ministerio, por ejemplo, claro, es lo más probable es que sea este país porque estaba interesado en hacer algún acuerdo internacional o algo así. Claro, pero acá no tenemos ni aviones con una bandera, ni fragatas con esa bandera, y el ataque puede ser realmente hecho en cualquier lado y también se le puede atribuir injustamente a algún país, también puede ser un grupo terrorista. Es que incluso se puede hasta incriminar. Entonces, lo más difícil, lo más preocupante es que un grupo terrorista, por ejemplo, o un grupo de personas, ¿no?, que se juntan, que hagan atribución a un ataque a otro país
y se inicia una superguerra, se inicia un ataque gordo y claro, de repente el país original, el del origen, nunca tuvo conocimiento de este tipo de acciones. No, es que Internet es maravillosa. Aunque parezca mentira, podríamos simular ataques que un país del sur ataca al país en cuestión, siendo en verdad el del país del norte el que está realizando el ataque. Es lo que se llaman ataques sin bandera, o en este caso incriminatorios. Prefiero que piensen que atacan los del sur, aunque es el país del norte el que está atacando. La ciberguerra también puede afectar a los ciudadanos de a pie, como ocurrió en Países Bajos en 2013, en uno de los mayores ciberataques del mundo. Millones de holandeses quedaron sin acceso a los sitios web gubernamentales, entre otros el que da acceso a la declaración de renta. Este tipo de ataque, conocido como ataque distribuido de denegación de servicio o DDoS, satura los servidores hasta rebasar su capacidad y los bloquea. Nuestro día a día está cada vez más digitalizado y por esto un ataque contra servicios e infraestructuras estratégicas de un país puede ser devastador para nuestra vida diaria, llegando incluso a paralizarla. Infectar con virus informáticos los sistemas de hospitales, aeropuertos o los sistemas encargados de controlar los semáforos provocarían el caos más absoluto y por eso es importante estar preparados y tener buenos sistemas de ciberdefensa. Bueno, Gabriel, me trajiste a un sitio muy cercano a entidades públicas, a varios ministerios y yo tengo mucha curiosidad. ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy acá? En el caso de Stuxnet, que se hizo justamente una campaña de infección masiva para tratar de encontrar una puerta de entrada hacia las centrífugas de tratamiento de uranio, se hizo a través de una campaña como la que vamos a hacer en la práctica del día de hoy. La idea es que yo he traído estas USBs. Todas estas están infectadas, tienen un bichito. Tú no podrías notar algo distinto, ¿verdad? No, evidentemente. Claro, la idea es tratar de replicar lo que se hizo en Stuxnet, ¿no? Bueno, se usaron muchas estrategias de tratar de infectar las máquinas. ¿Qué es lo que pasó? Que estas máquinas no siempre están conectadas a Internet. Alguien en una central nuclear no va a estar chateando o va a estar usando el Facebook en la máquina que controla las centrífugas nucleares, ¿no? De tratamiento de uranio. Entonces lo que quisieron hacer es, hay que infectar una máquina que se acerque lo suficiente a esa red. Ok, entonces hicieron varias estrategias para tratar de llegarle. Así ¿Y es. qué van a aprovechar? Al usuario. Obviamente el eslabón más débil siempre. En este caso específico es importante decir que, claro, sin la intervención del usuario esto no tendría éxito. Pero ¿y cómo hicieron para llegar esas USBs al computador que necesitaban? Este fue una campaña que se le llamó Juego Olímpico, ¿sí? La operación se llamaba Olympic Games en Estados Unidos y en este caso lo que hicieron fue financiaron toda la investigación para empezar a infectar las USBs a nivel de firmware. Mejor dicho, esas USBs que le regalan a uno en todos los congresos o las empresas que llegan a hacerle a uno una presentación comercial, ¿podrían tener eso? Muy probablemente. Claro, no quiero decir que el 100%, pero si un país tiene muchas ganas de saber qué está haciendo el otro país en investigaciones, políticas, de repente algunos tratados internacionales, pues estas personas se convierten en centros de datos de información. Son personas importantes a las que hay que sustraerles esta información. Y eso lo hacen a través de campañas de inteligencia. Bueno, y ahora, ¿aquí qué más vamos a hacer? Pues vamos a repartirlas por aquí, ¿sí? En algunas mesas, de repente en la parte de pago. En este caso, una persona que encuentre la USB va a tener solamente dos opciones. Si es una persona honesta, pues va a decir, quiero devolver la USB, ¿no? Entonces va a enchufarla para saber de quién es la USB, porque estas no, tú nunca le pones el nombre como cuando vas al kinder, ¿no? Entonces, claro, la enchufas para ver de quién es, pero ya te infectas. Y la otra opción es, oye, USB gratis, ¿no? Voy a borrar lo que hay ahí y la voy a usar. con una USB. Bueno, vamos a dejar estas USBs por ahí a ver si la curiosidad mató al gato. ¿Qué reglas se aplican
a este nuevo entorno de guerra. Estamos hablando de una guerra que no sabemos quién fue el que atacó, que es muy difícil. Y entonces, ¿cuáles son las reglas del juego acá? Hasta hace más de un año no había reglas establecidas, sí había mucho descontento a nivel de países. ¿Por qué? Porque ya hay ataques, ciberataques entre países, hay ataques de otros organismos que no son no gubernamentales y también atacan a los países, y a veces no se puede hacer una respuesta militarmente establecida. Si hay un país A que envía un misil a un país B, el otro tiene toda la potestad de responder esto como un acto de guerra. Pero si se inicia en ciberespacio, dices, oye, ¿qué puedo hacer? Entonces ya la OTAN ha definido en el evento en Varsovia, en su reunión anual, justamente han dicho de que se ha reconocido al ciberespacio como un ambiente militar. Y entonces se aplicarían las reglas clásicas de la guerra, el derecho internacional humanitario, ¿sería en ese caso? Se aplican, pero es que esto se está gestando recién. El principal problema es el que habíamos estado hablando antes, la atribución, porque no se puede decir, justo como decía Antonio, se puede suplantar el origen. Entonces, claro, tú no puedes decir muy fácilmente, me ha atacado a este país, entonces le meto el bombazo. Claro, es decir, hay un reto grande ahí también. No, y existen conceptos como la proporcionalidad en la respuesta. Eso en la guerra convencional está muy definido el marco, ¿no? O lo que son bajas colaterales, etcétera. Pero en el ciberespacio es tan novedoso. ¿Sabes? Es algo que nos ha llegado, ¿cuánto? Hace 10 años, ¿no? Y llevamos guerreando más de 10.000 años en la humanidad. Entonces, de verdad, yo pienso personalmente, y eso que todas estas reglas van a ir a revisión en este nuevo escenario estratégico que se llama el ciberespacio. Y otra pregunta que de verdad no debo de comentarla, porque nosotros hablamos de naciones que atacan a naciones, pero puede haber organismos, como es el yihadismo en Europa, ¿no? Es decir, que han generado una estructura militar ciber donde tienen todo tipo de recursos a su alcance para operar, y pienso que el cono sur tampoco va a estar libre de esto en el futuro. Es la noción tradicional o clásica de guerra simétrica. Claro, y de hecho hay grupos civiles que generan ataques contra países, contra organizaciones civiles, contra empresas. Sí, y se podría decir incluso que hay ciberguerrillas enfocadas a eso. Ahora, hay una nueva tribu cibernética, si me permiten el término, y son los hacktivistas. Los hacktivistas, como bien lo sabemos todos, buscando defender un bien común, una idea común, entonces ideal, sí. Ejecutan un ataque cibernético, una operación cibernética. Ahora, no es el único modelo, no es el único tipo de operaciones. Hay operaciones que pueden llegar a ser patrocinadas por delincuencia organizada, por ejemplo. Y en nuestro caso, en estos estados que no son estados, en verdad, como puede ser el Daesh o el ISIS, ellos tienen ya una organización en Internet como si fuese un ejército. Tienen la gente que genera contenidos en multimedia, como si fuesen cinemáticas de videojuegos. Tienen gente que hace la adoctrinación o la captación. Tienen unidades que desarrollan malware, es decir, virus para atacar informáticamente, y unidades de cibercomandos que ejecutan operaciones en el ciberespacio para hacer daño a sus objetivos. A continuación, en Mundo Hacker. Enfrentamos una amenaza global. Debemos de generar capacidades conjuntas para proteger no solo al Estado, sino a los ciudadanos que viven en nuestros países. Este radar que tenemos acá, ¿qué características tiene? Este es un radar de defensa aérea. En el argot se conoce como los gap filler o los cubreclaros. Me da un poquito de angustia y todo de ver lo que vas a poder ver acá. ¿Qué va a pasar ahora? Estamos en un juego de paciencia. Ya regresamos. Si llega a ser en algún momento como, no sé, todos los correos o algo así, pues sería algo, depende de qué tan cotidiano sea, pues me puede llegar a afectar. Que dejarán en evidencia todo lo mío, como todas mis conversaciones privadas, mis fotos, yo qué sé, cosas así muy íntimas. Tremendo, porque digamos, si cuentas bancarias, información personal, correos que pues son totalmente privados y que estén en manos de otras personas, sería complejo. En la medida en que de pronto mi privacidad se vería afectada. Los hackers que lleguen a ver cuánto uno tiene, con quién uno habla y todo eso, sí, pues no hay privacidad ni nada de eso. No lo he escuchado, la verdad, no. De pronto, pues el nombre del virus, pero
pero de ahí en adelante, cero. Por ejemplo, en los laboratorios, para la cura se genera la enfermedad. Entonces, pues lo verías de cierta forma así. Entonces, ellos introdujeron, no sé, como un virus o algo así para atacar como la tecnología, cosas así, para generar, no sé, como miedo o así. Pues de la guerra en Irán, pero no del virus. Este radar que tenemos acá, ¿qué características tiene? Este es un radar de defensa aérea. En el argot se conoce como los gap filler o los cubreclaros. El hecho de que sea transportable, que sea móvil, me permite ubicarlo, por ejemplo, en el Valle de Aburrá, en medio de 2 montañas, y cubrir una superficie o un terreno en el cual radares de largo alcance no van a poder cubrirlo. ¿La cobertura de este radar es de qué? Tiene un rango de cobertura de 75 kilómetros y adicionalmente pues está diseñado para hacer cubrimiento de esas zonas donde los radares de vigilancia aérea de largo alcance no cubren. ¿Cuáles son las medidas de seguridad que se toman para resguardar un radar como este? El perímetro de aseguramiento que debe tener este sistema cuando está operando en campo son alrededor de 200 metros a la redonda. Ahora, desde el punto de vista cibernético o electrónico, ¿qué medidas se contemplan para resguardar un radar como estos? Por ejemplo, en el caso de la instalación en donde estamos actualmente, es hacer un estudio del espectro para confirmar que no hay ninguna radiación de radiofrecuencia que pueda afectar nuestros equipos o que nosotros podamos afectar equipos militares. Señor general, cuéntenos, ¿tienen ustedes proyectos que impacten directamente en el bienestar de la sociedad colombiana? Veo un interés muy grande en el sector defensa y pues como lineamientos de la Presidencia de la República de crecer mucho en el desarrollo ciencia y tecnología, sobre todo en el sector aeroespacial de nuestro país. Muestra de eso es pues ya la entrega que nos hicieron el Ministerio de Defensa, Corporación de la Alta Tecnología, Codaltec, que tiene su sede aquí en Villavicencio, 2 radares, uno que es radar terrestre para detección de intrusos en nuestra área de interés o también detector de drones. Pero también tenemos un radar de corto alcance que se está trabajando en la integración con sistemas de armas que nos puedan proteger. Pero ¿qué está haciendo también la Corporación de la Alta Tecnología y el sector defensa? Es trabajar con todos sus proyectos en temas de desarrollo social de nuestro país. Están trabajando con el tema de radares, con sensores para invidentes, de que se les facilite a ellos su locomoción y esto pues les mejora su calidad de vida. Pero adicional a eso, nosotros también estamos trabajando muy de la mano con las corporaciones autónomas en todas las regiones en lo que es control de medio ambiente, protección de medio ambiente y atacar todos los delitos ambientales. Estamos creciendo mucho en el sector defensa, en el tema de desarrollo tecnológico e innovación, no solo en el tema de radares, sino en muchas áreas. También reducir una dependencia tecnológica de pronto de los Estados Unidos o de Israel o de Europa en fabricación de radares y en fabricación de aviones no tripulados, pero también en fabricación de partes de aeronaves que nos ayudan también nosotros. Vamos a hacer crecer nuestra industria aeroespacial en el país. ¿Qué hace un país, Gabriel, que no tenga unos recursos muy grandes destinados a este tema para de todas maneras crear una capacidad de respuesta y una capacidad disuasiva, que yo creo que es un tema clave? Pues ya habíamos hablado de que comparado con la parte física de la guerra es mucho más barato, pero aún así, si es que no se tiene, yo considero primordial sí establecer algunas estrategias para poder establecer una línea de capacitación, o sea, mejorar los recursos humanos, que esto sea sostenible en el tiempo y establecer una serie de lineamientos que permitan transferencia de conocimientos, otros países que ya han recorrido estos caminos antes y que puedan otorgar estos conocimientos para ir avanzando, de repente ya con un presupuesto más ajustado, pero no quedarse en nada. Claro, como este tema es global, también a los demás les interesa que uno tenga capacidades porque finalmente en cualquier momento nos podemos ayudar. Pensemos una cosa, enfrentamos una amenaza global
del planeta, los países amigos, los aliados, debemos de generar capacidades conjuntas para proteger no solo al Estado, sino a los ciudadanos que viven en nuestros países. Y en esta parte, Leo, me gustaría especificarnos en la parte de ciberdefensa por qué tenerla y después por qué el disponer de capacidades disuasivas, que sería llamado ciberrespuesta. Comentábamos, lo mencionábamos, y el deber de toda nación, de todo gobierno, es propender por la seguridad de sus ciudadanos y de sus activos nacionales. Entonces es muy importante que eso se estructure dentro de una política de ciberseguridad y ciberdefensa en un país, en donde se contemple precisamente la resiliencia de un país frente a un probable ataque. Bueno, antes estaba mal visto que se formaran cibersoldados, que hubiera ejércitos cibernéticos. Hoy ya no. Hoy, por ejemplo, en el medio físico no está mal visto que un gobierno forme soldados para alimentar sus fuerzas militares, ¿verdad? Pero en el ambiente cibernético ya se está viendo la necesidad de que los diferentes países estén formando, adiestrando estos componentes cibernéticos para la defensa cibernética de los países. A mí me quedó una pregunta ahí, ese término resiliencia, es como esa capacidad de sobreponerse luego de un ataque. Es la capacidad en términos de ciberdefensa de sufrir una embestida gigantesca y tener la capacidad de devolver el negocio, la nación, a levantarla en un tiempo récord y a aguantar este tipo de embestidas. Pues yo siempre vuelvo a mi caso de Estonia, que es el caso, digamos, más viejo y tradicional. Dicen que gracias a ese ataque fue que realmente hoy Estonia es uno de los países más duros en el tema digital. Le metieron todo a ese tema. ¿Eso puede ser así? Claro, lo que pasa es que, tal como menciona Antonio, esa capacidad de resiliencia, esa capacidad de volver otra vez al Estado, no solamente indica regresar a las operaciones. Muchas veces en algún tipo de atentado, algún tipo de ataque entre países, a veces hay que tener también la capacidad de, oye, si te han tirado un golpe, es como en el box, te tiran un golpe, tienes que dar otro golpe, porque si no, ya te están atemorizando, ya tienen supremacía sobre ti. Sí, nunca he visto que en ningún partido de fútbol se gane todo el mundo defendiendo. Es lógico, el mundo se está armando y eso es cierto, cibernéticamente hablando. Tienes que también como país tener la capacidad disuasiva, es decir, no significa ser belicista, significa estar preparado de que si alguien no quiere escuchar, pueda salir en un combate. Y esto en el ciberespacio es una realidad. Lamentablemente, y lo comentaba antes con vosotros, desde las armas nucleares es el periodo más extenso de la humanidad donde no ha habido una guerra global, porque los países que tenían capacidad de disuadir al otro, decir, no me hagas daño porque yo también te voy a hacer mucho daño. Y en el ciberespacio esto va a pasar. Me da un poquito de angustia y todo de ver lo que vas a poder ver acá. ¿Qué va a pasar ahora? Estamos en un juego de paciencia ya. Puede caer una persona, pueden caer 10 personas, depende ya del usuario, ¿no? Lo que en este caso sucedería es que un usuario, si es que ha venido con la laptop aquí, al momento de enchufar, ¿sí?, va a aparecer una pantallita negra durante 1 milésima de segundo. ¿En su computador? En su computador. Okay. Y luego desaparece y ya no ve nada más. El sistema empieza a enviar archivos, empieza a enviar información. Yo lo he configurado para que me envíe sus contraseñas de Windows, contraseñas si es que tiene de Facebook, Gmail, Hotmail, cualquier cosa. Quiere decir que en un segundo te puedes robar la vida personal y la vida laboral, documentos confidenciales laborales, secretos empresariales eventualmente, y la clave de Facebook también. Sí, bueno, de hecho, la infección ocurre en un segundo, pero como vamos a ver, apenas si alguien pinche algo, en aproximadamente 30 segundos a minuto y medio se va a empezar a recibir toda la información de... yo escogí específicamente Excel y PDF. Tú vas aquí, es realmente por información confidencial, clasificadas, temas militares eventualmente. Esto es lo que se hace con este tipo de ataques. Un techo ahí en agua. Mira, esa chica creo que ha cogido el USB. Sí. No puede ser. Sí. Es lo que te decía. A continuación, en Mundo Hacker. Y estos son los dos documentos que tiene en mis documentos. Yo quería solamente archivos de Excel y PDF. Vamos a ver, este Excel es una base de datos con lo que parece ser... Personas de medios. Periodistas. Sí.
En 2003 hubo un apagón masivo en la costa este de Norteamérica que dejó sin luz a más de 55 millones de personas. Hoy en día prácticamente todas las infraestructuras críticas están conectadas a Internet y por ende son susceptibles a ser hackeadas. Ya regresamos. Entonces mira, como ya acaba de conectar la USB, se está ejecutando ya, y lo que tengo aquí para mostrarte es que al servidor que yo le puse, tengo un servidor que está configurado en Estados Unidos, donde envía los archivos de los documentos de esa máquina. Ya los tiene aquí. Los que ella está viendo. No, los que tienen en su carpeta mis documentos. Que yo le puedo haber escogido también la carpeta mis fotografías, si es que quisiera fotografías de la víctima. Y estos son los dos documentos que tiene en mis documentos. Yo quería solamente archivos de Excel y PDF. Vamos a ver este Excel. Me parece, bueno, medio, nombre. Es una base de datos con lo que parece ser... Personas de medios. Periodistas. Sí. Y están, mira, las direcciones de sus casas, el correo electrónico, el teléfono, celulares. Esta es información sensible. Pero la idea es que con este tipo de documentos, en una operación de ciberguerra, no se hace solamente a una sola máquina, se hacen a cientos de máquinas. Basta con que caigan un par y ya se tiene acceso a la organización. Esta es la primera parte del ataque. Ya debe haber hecho una conexión, efectivamente. Tenemos ya una conexión a la máquina en forma directa y voy a hacer simplemente dos comanditos. Un screenshot para sacar una foto de la pantalla, lo que está haciendo yo ahora, y le voy a sacar luego una fotografía, esperando obviamente que no tenga tapada su webcam. Eso te iba a decir, porque muy seguramente alguien que cuida sus riesgos en el mundo digital tiene puesta una bandita ahí. Exacto. Vamos a ver, es webcam. Y ya podemos ir viendo la primera, que es el screenshot, que es este de aquí. Y me dice que ya tomó también la foto. Y si te das cuenta, está viendo ahorita en su navegador, que algo de viajes, ¿no? Y la foto que acabamos de tomarle. Vamos a ver. Esa es nuestra víctima. No tenía bandita. No tenía bandita. Qué peligro todo lo que puede pasar. Si te fijas, uno no tiene conciencia. Exacto. Con cositas tan chiquitas como la bandita o con encontrarse una USB por ahí. Exacto. Esto no termina aquí. Si es que en último de los casos, supongamos de que esta máquina es personal, o sea, la máquina de la persona que se infectó es personal, pero contiene solamente información personal y no de la organización. Sí. Lo que puede hacer ya en una operación de inteligencia es ver cuál es su debilidad como humano. En este caso, buscar de repente sus hijos, la seguridad de sus hijos, un amante. Ya se han visto algunos casos en otras partes del planeta de servicios de inteligencia que no voy a mencionar, pero que, supongamos, descubren que tiene un amante. Entonces le vas a llegar un correo electrónico o un WhatsApp, no te preocupes, no vamos a decir nada y no queremos dinero. Entonces la persona como que se siente medio aliviada, ¿no? Pero luego te dicen, te va a llegar una USB en el correo mañana, conéctala en la organización. La misma USB, pero ya no en un café, sino en la máquina de la empresa, en la máquina de la institución. Entonces la institución completa se ve comprometida. Yo ya estoy entendiendo por qué hay algunas oficinas públicas donde a uno no lo dejan entrar con USBs, te quitan todo a la entrada, claro. Ni siquiera los empleados. Esto tiene todo que ver. Exacto. Justamente esas series de políticas se han establecido por este tipo de casos. Bueno, y la última parte es lo mejor para el final. Si te das cuenta, nos acaba de llegar este correo electrónico, lo tengo aquí como no leído, reporte de passwords. Ya yo lo he configurado así y me da todas las contraseñas de Windows, me da las contraseñas de su wireless, ¿sí? Y me da la contraseña de sus navegadores. Si tengo las contraseñas de Wi-Fi de repente de la persona cuando entra a la organización, tengo acceso a la organización. Si tengo contraseña del Wi-Fi de su casa, ya tengo acceso no solamente a su máquina, sino a la red de la familia. Entonces se amplía lo que se llama una superficie de ataque. Ya no puedo atacar a una sola persona, sino muchas más. ¿Sabes qué, Gabriel? Yo creo que en este caso sí es mejor como avisarle a esta persona. La tenemos aquí al lado, yo creo que deberíamos contarle un poquito. Sí, sería lo más sensato. Vamos entonces. Vamos.
Hola, mucho gusto. Soy Juanita Rodríguez del Ministerio TIC. Qué pena llegarte así, pero estábamos haciendo un experimento de ver los riesgos de seguridad digital en los computadores. Y yo no sé si tú encontraste una USB por ahí. Sí, justo la encontré aquí y la conecté. Pues justamente con esa conexión queríamos demostrarte que acabas de poner en riesgo tu información. Y yo quiero que Gabriel te cuente un poquito. Gabriel es experto en temas de seguridad digital. Hemos hecho una prueba para ver qué personas iban a caer, entonces hemos repartido USBs en varias mesas. Yo la iba a devolver. Bueno, justamente el objetivo era que con la USB podíamos extraer bastante información. De hecho, no sé si notaste, en algún momento se prendió la lucecita. No, ¿No no lo viste? noté. Es que hasta te hemos tomado una foto. No, ¿cómo Hemos así? entrado a la máquina, hemos tomado una foto, obtuvimos varios documentos Sí, también. vimos un documento donde tienes una base de datos de periodistas, por ejemplo. ¿Tú trabajas en esos temas? Sí. Te suena, ¿verdad? No queremos que te estreses, tranquila. Toda esa información la vamos a borrar. Me imagino que habías metido eso ahí para ver de quién era, para devolverla, como me acabas de decir. Pero haciendo eso pusiste en riesgo toda tu información y la información de tu empresa. Simplemente queríamos mostrarte eso, no te preocupes. Entre otras, deberías ponerle siempre una bandita aquí, un sticker, alguna cosa, porque te pudimos tomar una foto. Ahorita No te la sabía mostramos que si eso quieres. se podía hacer. Bueno, en realidad nos ha tomado ni 15 segundos, ¿no? Sí. Se puede hacer, y de hecho, se hace. Nunca uses una USB que no sea una que tú hayas comprado, que tenga tu información. Nunca le recibas a nadie una USB como con cosas comerciales. Eso no es una muy buena idea. Le hemos asustado un poco, creo. Sí, despreocúpate. Yo me voy a encargar de borrar todo. Esto va a salir en un programa de televisión. Primero quiero contarte, estamos trabajando con el Ministerio TIC y el Canal 13 con Mundo Hacker. Mundo Hacker son los duros de la seguridad digital y lo que queremos hacer es sensibilizar a todo el mundo en los riesgos que tiene el Internet, que es una gran herramienta, pero que si no la usamos de una manera responsable nos pueden pasar este tipo de cosas. Ok, pues lección aprendida. La ciberdefensa de un país es cada día más importante. Tanto entidades públicas como privadas pueden convertirse en blanco de personas o grupos con intenciones bélicas. En esta era digital, la seguridad de los sistemas vitales que permiten el funcionamiento de nuestra sociedad es preocupación fundamental para los gobiernos en el mundo. Los ataques son más que una posibilidad, son una realidad. Los estados están obligados a invertir en la ciberseguridad de las infraestructuras críticas. Tener una estrategia de ciberdefensa y ciberataque es vital. El caso de Estonia, que en 2017 fue blanco de uno de los peores sabotajes cibernéticos de la historia y hoy en día es modelo a seguir en términos de seguridad informática, demuestra que la voluntad política y la inversión económica son claves en el desarrollo digital de un país. Por fortuna, Colombia es una de las naciones mejor preparadas del continente. Prueba de ello es la creación del Comando Conjunto Cibernético de Colombia, que trabaja para la protección de usuarios e instituciones. Pese al aumento de las cifras de delitos informáticos, el país cuenta con una robusta política nacional de seguridad cibernética. Así lo confirma la Organización de Estados Americanos, OEA, en su reciente informe Tendencias en la seguridad cibernética en América Latina y el Caribe y respuestas de los gobiernos. Los invitamos a ver el próximo capítulo de Mundo Hacker, donde continuaremos descubriendo todo el poder de la red. A todos, Happy Hacking. En el próximo capítulo. Que los ataques hoy en día son bastante fáciles de hacer. El atacante había logrado modificar la pantalla que el ciudadano al consultar y poner su número de identificación iba a aparecer siempre como muerto. Y así es fácil como se conseguía hundir un botoncito al lado y lado, se conseguía también la contraseña de la red. La información se encuentra en la actualización. Por favor, intente más tarde. Si estás vivo, sonríe. Vamos a generar un diccionario específico para esta red. Para atacar a esta empresa. Si una máquina puede calcular un montón de miles de contraseñas por segundo. Cualquier intruso podría utilizar estos ataques para poder acceder a la red y realizar un delito. No solamente te roban datos, sino que te incriminan para algún tipo de delito. Esta persona se atribuía más de 3.000 ataques a dominios gubernamentales. Como si yo tuviese la capacidad de imaginarme passwords y no me deja. Meto otro password, no me deja. Y alguna vez averiguo el password. Te roban el acceso a la red inalámbrica, a la configuración del router y empiezan a revender el internet y es tu internet. Hace una especie de semi-inteligencia
inteligencia de combinaciones pensando con los hábitos de los humanos. Ivano-Frankivsk, Rivne, Zaporizhia. Bienvenidos a Mundo Hacker News, un espacio en el que analizamos con la ayuda de expertos los casos más interesantes relacionados con el mundo de la ciberseguridad. Hoy nos acompañan Giovanni Cruz Forero, director ejecutivo de la compañía de seguridad informática C7, y por supuesto nuestro hacker de cabecera, Leonardo Huertas, más conocido en el ciberespacio como Samurai Blanco. Y entremos en materia. Las redes eléctricas son una infraestructura crítica y cualquier falla puede ocasionar serios problemas de todo tipo, en especial económicos. Por ejemplo, en 2003 hubo un apagón masivo en la costa este de Norteamérica que dejó sin luz a más de 55 millones de personas. Hoy en día prácticamente todas las infraestructuras críticas están conectadas a Internet y por ende son susceptibles a ser hackeadas. Señores, ¿es posible causar a partir del hackeo, del hacking, un ataque de esta magnitud? Generalmente, como se comprometen este tipo de redes, es accediendo a los sistemas internos. Abran algo malicioso y eso permita el control de ese tipo de redes. Uno diría, hombre, pues si esto nos está pasando cuando manejamos estas estructuras online, ¿por qué no volvemos al método antiguo? Manejémoslo offline. Al estar offline, el operario, el administrador tiene que estar en la plataforma, tiene que estar ahí presente y no desde cualquier otra parte del mundo. Pero en las redes reales, ¿cómo se hace? Son redes aisladas. Sí. Nosotros ya hemos estado evaluando eso y son redes totalmente aisladas, donde se hace todo el trabajo offline. Y dentro de las mejores prácticas lo que se hace es publicar ciertos servicios que necesitan las empresas. Entonces sí hay un punto en que se interconectan y ese es el punto principal donde se debe hacer una protección muy especial. Hay un caso que, digamos, dividió la historia de los ataques cibernéticos a temas de infraestructuras críticas y fue el tan mencionado ataque Stuxnet. Fue a una planta nuclear de Irán. Consistió básicamente en una USB envenenada que tenía un malware. También tengo entendido, Giovanni, en Ucrania un caso reciente similar. ¿Por qué no lo comentamos? Que yo creo que estos casos ilustran perfecto la magnitud, la dimensión. Ese fue tan sencillo como aprovecharse los macros de Word. ¿Tan sencillo? Pues es relativamente sencillo porque es un documento Word que le llegó a uno de los operarios. Al hacer doble clic, lanzó un tipo de malware. Entonces, lo que hicieron ellos fue comprometer una de las compañías y afectar más o menos medio país. Les quería contar de esta historia y es que Venezuela experimentó recientemente, ustedes lo deben saber, un sabotaje masivo a su infraestructura de telecomunicaciones en agosto de 2017 que dejó sin servicio de telefonía a cerca de 7 millones de usuarios. En un plazo de 36 horas hubo 9 cortes en las redes de fibra óptica de nuestro país vecino. Mi pregunta para ustedes, y arranco por Giovanni, es si cada país tiene una infraestructura de fibra óptica individual o si estamos interconectados. Queriendo entender en últimas, Giovanni, si Colombia pudo haberse visto afectado en algún momento dado por este ataque que ocurrió en Venezuela. Pues el nodo principal de Internet de Colombia como tal no se hubiera podido haber afectado, pues entonces como tal no hubiera tenido impacto directo sobre Colombia. Tengo entendido que ocurrió por parte, digamos, se lo atribuyeron los llamados los guardianes binarios, que entiendo han ejecutado otros ciberataques en Venezuela. Estamos hablando básicamente de un grupo de hacktivistas, ¿no? Hackers que utilizan sus habilidades pues, para impulsar una agenda política. Mi pregunta para ustedes, ¿en qué punto un ciberataque se puede considerar ciberterrorismo? Dependiendo de qué grupo lo origine y adicionalmente a qué foco llega, cuál es el producto de ese ataque o qué. Pero por ejemplo, que es un grupo con agenda política que ataca una infraestructura crítica, ¿se podría considerar ciberterrorismo? Para mí lo es, 100%. Bueno, acá hay un tema que es un ataque físico, ¿no? Sí, claro. Esa definición de en qué momento llega a ser ciberterrorismo también va basada en hechos, ¿no? Exactamente, en quién está realizando. Interesante. Eso. ¿Cómo estamos hoy por hoy en el tema de ciberdefensa? Con la salida, con la proyección del COMPES 3701, que fue la primera política nacional de ciberseguridad y ciberdefensa, se crean 3 grandes entes para la defensa del país. Se crea el Comando Conjunto Cibernético, CECOC, perteneciente a las fuerzas militares. Se crea el Centro
cibernético policial, que como su nombre lo dice, es de la Policía Nacional y propende por la seguridad del ciudadano. Y finalmente el CER Nacional, que es el COLCER, el Grupo de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Colombia. Posteriormente, unos años más adelante, el COMPES 3854 ya recoge lo que estructuró el 3701 y da más fortaleza en el ámbito de la ciberdefensa en nuestro país. A mí me parece que nos falta todavía que la gente entienda el tema. Cuando decimos la gente de operaciones. O la gente de operaciones. Porque claro, estamos hablando de ciberseguridad. Digamos, entonces, es una comunidad experta. Exactamente. O debiera ser. Lo son. Okay. En su tema son expertos, pero muchas veces en el tema de seguridad no lo son. Ahorita hay una regulación para el sector eléctrico, que es un excelente primer paso como para obligar a las empresas del sector eléctrico a que se empiecen a proteger y tengan un marco de protección completo. Entonces, hay un trabajo importante que es conocernos, empezar a protegernos y empezar a saber qué es lo que tenemos que proteger y llevar esos lineamientos de seguridad digital y ciberseguridad que están desde los expertos en el tema hacia las personas que están operando y que están trabajando todo el día dentro de esas infraestructuras críticas que ya están definidas para el país. Y no solamente para Colombia, sino a nivel de todos los países, y que es un trabajo que tiene que hacerse muy juicioso en nuestro país, es el de identificar, catalogar y priorizar las infraestructuras críticas. Con base en eso, armar un plan de defensa cibernética de nuestras infraestructuras. Samurai Blanco, gracias por estar con nosotros. Giovanni, por supuesto, gracias por estar acá. Volveremos a una próxima edición. Gracias a ti, Lucho, Giovanni.